Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de una historia diferente. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Los días pronto se volvieron en semanas. Con el pasar del tiempo había aprendido múltiples cosas acerca de aquel mundo. En primer lugar, sus búsquedas a través de internet no habían dado demasiados frutos, tal como cabría de esperar, pensó Ren. Por otro lado, había aprendido que Vegeta se encontraba entrenando en una sala donde se podía modificar la gravedad. Ante aquello no dudo en acudir a la mujer peliazul, exigiéndole también una sala idéntica para su uso personal. La científica ya parecía haber estado esperando aquella petición, puesto que ya la tenía instalada en el otro extremo del edificio para cuando lo pidió. Nunca había sido ningún aficionado a ejercitarse, pero desde que se había vuelto en un Saiyajin, había sido básicamente una demanda de su cuerpo realizar actividad física diaria. Y había encontrado la sala de gravedad un reto bastante excitante. A los pocos días de comenzar su entrenamiento, había optado por intentar volar o realizar esas bolas de energía. Si bien la tarea había sido complicada en un inicio, después de unos pocos días encontró que no era tan difícil como había esperado en un principio. Era como si su cuerpo estuviera acostumbrado a realizar dichas tareas. Para cuando había logrado pillarle el truco a todo esto, resultó ser un simple juego de niños. Después de tanto esfuerzo realizado sentía que necesitaba relajarse de alguna forma, y conocía la forma perfecta de hacerlo. Ren. La pregunta había salido de los labios de Bulma, la cual se encontraba sentada en el salón. ¿Qué haces aquí? La cocina está por el otro lado, ¿lo sabes? Preguntó Bulma con curiosidad. Voy a salir. Respondió Ren. Notó como la científica alzaba una ceja. ¿A estas horas? Ya es bastante tarde. Dijo la mujer. Lo sé. Atinó a decir Ren, caminando hacia la salida. ¿A dónde vas? Preguntó Bulma. Se detuvo en seco, mirando por encima del hombro a la chica. Eres bastante cotilla, ¿lo sabías? Dijo Ren, notando cómo ella parpadeaba con algo de sorpresa ante sus palabras. ¿No te interesa a dónde vaya, mujer? Oye. ¡Qué borde! Exclamó la mujer con el ceño fruncido. Sus puños se apretaron, conteniendo sus ganas de replicar a la mujer. No necesitaba arruinarlo todo. No sabía qué sucedería si decidía mostrar su verdadero rostro. Muy posiblemente terminaría en la calle. Y eso era algo que no quería. Con eso en mente salió del edificio, tan pronto como lo hizo, sus pies abandonaron la superficie y comenzó a surcar los cielos. Su mirada se fijó en la ciudad debajo de él, sus ojos escaneando cualquier rastro de vida nocturna. Una vez logró dar con una calle bien iluminada, no pudo evitar sonreír. Aterrizó, notando como varias personas transitaban la calle con tranquilidad. Justo lo que estaba buscando. Una calle donde la vida nocturna se llevaba a cabo. No era ningún aficionado a las fiestas, pero, no diría que no a un buen trago. Cambio de punto de vista. Ren abrió los ojos, estirándose y apartando las sábanas hacia un lado. Desvió su mirada, percatándose de la figura desnuda de la chica que había conocido la noche anterior dándole la espalda. Soltó un leve resoplido, comenzando a vestirse y saliendo del edificio sin mediar ninguna palabra con esa chica. No tenía interés en su identidad o en entablar algún tipo de conversación con ella. Solo había estado detrás de algo de diversión y listo. En pocos segundos ya se encontraba frente a Corporación Cápsula. Entró al edificio, estirándose una vez más e intentando despertar de forma adecuada cada uno de sus músculos. Tú. Gritó Bulma, acompañada de su madre. ¿Dónde te habías metido? Por Dios. ¿Acaso esta mujer no podía meterse en sus propios asuntos? ¿Acaso eres mi madre ahora? No necesito darte explicaciones. Dijo Ren con algo de irritación. Lo que haga o deje de hacer solo me incumbe a mí. Finalizó el joven. Bulma frunció el ceño, antes de soltar un suspiro, evidentemente no conforme con sus palabras. Supongo que tienes razón, dijo ella. Solo espero que no hayas causado ningún problema. ¿Problemas? ¿Acaso era un niño? Rodó los ojos, antes de dirigirse hacia la cocina en busca de algo de comida. Cambio de punto de vista. Los 130 días pasaron rápidamente, el grupo no perdiendo el tiempo e invocando al dragón sagrado en el momento que pudieron. Vaya, es enorme a comparación de Shenlong, dijo con fascinación Bulma, mirando la enorme figura del dragón sagrado de Namek. Díganme cuál es su primer deseo. Fueron las palabras del gran dragón. Ren miró con cierta incredulidad lo que estaba sucediendo.
Cuando había escuchado hablar de las Dragon Ball, no había esperado que el responsable de conceder los deseos fuera un enorme dragón. Este mundo era tan extraño para él. Nosotros podemos pedir nuestro deseo en otra ocasión, comentó Mori con una sonrisa. Así que pueden utilizar los 3 deseos. Finalizó el patriarca. Es usted muy amable, gran patriarca, exclamó Gohan con una amplia sonrisa. Bien. En ese caso, queremos que las almas de Krillin y Goku sean trasladadas hasta aquí, exclamó Bulma. Dende no perdió el tiempo, traduciendo las palabras en su idioma natal para que el dragón pudiera conceder el deseo. La alma de Krillin ha sido trasladada con éxito, pero no he podido hacer lo mismo con la de Son Goku, dijo Porunga. ¿Qué? ¿Por qué?, cuestionó Bulma alarmada. Porque el guerrero llamado Son Goku se encuentra todavía con vida, respondió el dragón sagrado. Vivo, repitió Gohan con incredulidad. El pequeño apretó sus puños, antes de dar un salto en el aire. Mi papá sigue con vida, gritó con todas sus fuerzas. Pronto todos en el lugar comenzaron a saltar de alegría ante las noticias. Espera. Si está vivo, ¿por qué no ha regresado todavía?, preguntó Bulma confundida. Quizás su nave se haya estropeado, respondió Gohan. Si es así, ¿por qué no le piden a Porunga que lo traiga?, sugirió el patriarca. Bien. Nuestro segundo deseo es resucitar a Krillin, gritó Bulma, Dende traduciendo rápidamente sus palabras. Los ojos del enorme dragón brillaron, la figura del terrícola apareciendo frente a todos con una expresión de pura confusión. ¿Eh? ¿Qué? El terrícola parpadeó varias veces, mirando hacia los lados con confusión. Vuestro deseo ha sido concedido, dijo Porunga. Ren parpadeó con sorpresa. Había visto cómo ese calvo explotaba en miles de pedazos, pero, ahí estaba. Como si tal cosa nunca hubiera sucedido. Entonces esa cosa realmente podía conceder deseos, tales como resucitar a los muertos. Si bien hacer uso del dragón era tentador, no tenía nada en mente que pedir. Y además, por lo que había podido comprobar, se necesitaba pedir el deseo en el idioma natal de los Namekuseijines. Por lo tanto, sería bastante complicado para él obtener su deseo, en el caso de que tuviera uno. Y ahora para nuestro último deseo, trae a Son Goku ante nosotros, exclamó Bulma. El tiempo pasó, antes de que el dragón hablara. No puedo cumplir ese deseo. Él se niega a volver. Dice que volverá por sus propios métodos. ¿Qué? ¿Se negó?, dijo Gohan con cierta incredulidad, mientras el resto mostraban expresiones igual de confundidas. En ese caso revivid a alguien que se encuentre junto al Cayo del Norte, dijo Piccolo interviniendo. Claro, pero, ¿a quién?, cuestionó Bulma en voz alta. Ese sería yo. La voz de Yamcha sonó por el lugar. Ni Chaoz ni Tien quieren resucitar por separados. Así que supongo que es mi turno. De acuerdo. En ese caso, por favor, resucita a Yamcha, exclamó Bulma. Dende tradujo las palabras, los ojos de la entidad brillando intensamente, la figura del terrícola con cicatrices apareciendo frente a todos. «Hey. ¿Qué tal?», cuestionó Yamcha con una pequeña sonrisa, antes de palmearse todo el cuerpo. Vaya, qué bien sienta estar con vida nuevamente. Había olvidado cómo se sentía, dijo el terrícola. Yamcha, gritó Puar, lanzándose a los brazos de Yamcha. Todos esbozaron una pequeña sonrisa ante la escena, mientras el dragón se desvanecía, el cielo volviendo a su tono natural y las esferas aterrizando en el suelo hechas piedra. Otros 130 días deberían pasar antes de que el grupo pudiera volver a utilizar las Dragon Ball. Cambio de punto de vista. Sus ojos se mantuvieron fijados sobre el gran edificio amarillo, su figura de pie sobre uno de los múltiples edificios que había en la ciudad, alejado de cualquier mirada curiosa. Piccolo frunció el ceño. Si bien los días habían pasado y las cosas parecían ir bien, no podía confiarse. En ese edificio se encontraba Vegeta. Bajar la guardia aunque fuera por un instante podría significar la muerte para todos. Y no solo se encontraba él. También estaba ese Saiyajin que había emergido de la nada. No confiaba en él. La actitud que vio en Namek mostró que era un sujeto calculador. Muy posiblemente, el único motivo por el cual seguía manteniendo esa máscara suya a día de hoy, era porque sabía que no le convenía de otro modo. O quizás estaba siendo un paranoico. Fuera como fuese, no tenía pensado quitarles un ojo de encima a esos dos, no hasta que Son Goku volviera al planeta y su simple presencia fuera suficiente como para sofocar cualquier intento por parte de ambos Saiyajines. Cambio de punto de vista. Tal como solía hacer cada vez que se encontraba en la necesidad de relajarse, se encontraba en aquella calle nocturna. Sus objetivos eran claros como el agua.
Tomar un trago, y con algo de suerte, cazar alguna chica para una noche divertida, pensó Ren. Era joven, él necesitaba esto. Y además, desde que se había vuelto un Saiyajin, podía notar cómo sus impulsos sexuales eran más fuertes. O quizás solo estaba imaginándoselo. Fuera como fuese, no había nada de malo en tener algo de diversión cada cierto tiempo. Después de todo, hoy en día lo único que hacía era entrenar y entrenar, refinando sus nuevas habilidades hasta los extremos. Miró hacia arriba, observando las estrellas que adornaban el cielo nocturno. Y fue entonces cuando vio la luna llena. Sus pasos se detuvieron en seco, sus ojos abriéndose y sintiendo como su corazón comenzaba a palpitar con fuerza. ¿Qué era esta sensación? Dejó escapar un gruñido cayendo de rodillas. Las palabras de Bulma resonaron en su mente en aquel preciso instante. Maldición. Había sido descuidado. Jadeó en busca de aire, sujetándose el pecho con fuerza. No. No iba a ceder a tal cosa. Transformarse en un mono gigante y perder el control. Ni en sueños. Podía sentir su conciencia deslizándose, sus músculos contrayéndose con cada respiración que daba. Y sin pensarlo dos veces estrelló su cabeza contra el hormigón del suelo. Pequeñas grietas se formaron ante el impacto, la sangre comenzando a deslizarse por la brecha que se había hecho en la frente. A pesar del dolor no pudo evitar sonreír. Se levantó, tambaleándose por un instante. La sensación se había desvanecido. Había logrado contener sus instintos más primitivos. Miró de reojo hacia su cola, frunciendo el ceño ante la vista. Sin dudarlo un instante la agarró, ignorando la sensación de debilidad que traía consigo. Y con un fuerte tirón la arrancó. La lanzó al aire, extendiendo uno de sus dedos y liberando una fina onda de energía que pulverizaba cualquier rastro de la cola. Ya no tendría que preocuparse de mirar la luna. Debería haberlo hecho hacía mucho tiempo. Aún así, ahora que no tenía cola, podía sentir el equilibrio en él comenzando a fallar. No solo eso, se sentía como si una parte de él estuviera hueca. Sacudió su cabeza, comenzando a caminar con cierta dificultad. Solo necesitaba acostumbrarse, nada más. Tal como Vegeta o Son Goku. Cambio de punto de vista. Freezer apretó los puños, la frustración e impotencia inundando cada parte de su ser. ¿Cómo podía estar ocurriendo? Él era el ser más poderoso del universo. Mencionar su nombre era suficiente para causar temor en una galaxia entera. En ese caso, ¿por qué el sujeto frente a él no lo hacía? Y más importante aún, ¿por qué una estúpida leyenda había resultado ser cierta? ¿Debería ser eso, una simple leyenda? Un mito creado para aumentar el ego de unos simios incivilizados que solo buscaban poder y placer. Un gruñido escapó de los labios del demonio del frío, sus ojos llenos de ira observando a su oponente. Se había visto obligado a utilizar todo su poder, su masa muscular aumentando de forma considerable ante aquello. Su cuerpo se encontraba en constante tensión, poco acostumbrado al poder que recorrían sus venas. Un poder que solo su familia había tenido el honor de presenciar en una ocasión, pero ahora se veía obligado a usarlo contra un sucio simio. La misma raza que siempre había despreciado. Frunció el ceño, observando el aura dorada que rodeaba al hombre. Su cabello dorado brillaba con tanta intensidad que parecía sacado de una historia de fantasía. Y aquellos ojos celestes, reflejaban tantas emociones, pero seguía sin comprender algo. ¿Por qué no dejaba de mirarlo? En esta pequeña pausa que se habían dado para recuperar el aliento, él simplemente lo miró. Totalmente estoico, sin realizar ningún tipo de movimiento. Emanando aquella tranquilidad tan inusual, a pesar de la situación actual del planeta. Y más importante, ¿cómo podía estar tan tranquilo cuando estaba enfrentándolo a él? Debería estar temblando. Nadie antes lo había tratado de esta manera. Incluso estaría conforme con una simple mirada de odio. Él ni siquiera mostraba aquello. A pesar de que había asesinado a toda su raza, a los Namekuseijines y a ese estúpido terrícola calvo, él seguía tranquilo. Y aquello solo lo ponía de los nervios. ¿Estaba jugando con él? ¿Burlándose? ¿Realmente pensaba que tenía opciones de ganar? Idiota. Gruñó, múltiples venas marcándose en su cuerpo, su aura morada encendiéndose como una llama sacada del propio infierno. Esto terminaría aquí y ahora. Nadie se burlaba del gran Freezer. Demostraría el gran error que había cometido al desafiarlo. El error que cometió al tan siquiera pensar que tenía una oportunidad de ganar. Con un grito de pura ira y rabia salió disparado hacia él. Balanceó uno de sus puños hacia adelante.
Una sonrisa deslizándose por sus facciones, pero abrió los ojos cuando su puño atravesó la nada, la imagen del hombre desapareciendo de un parpadeo. Se volteó, para solo observar la figura del Super Saiyajin mirándolo fijamente. Y aquello, solo aumentaba más su ira. ¿Por qué? Siempre le habían dicho que era el más poderoso. Que era un prodigio de su raza. Que había nacido para tener a todo el universo bajo su control. Y ahora se había encontrado con un muro que no podía derribar. Y aquel maldito muro se trataba de un Saiyajin. Y antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, un intenso dolor recorrió todo su cuerpo. Dejó escapar un grito de agonía, una gran cantidad de sangre morada brotando de sus labios. Agachó su mirada en busca de respuestas, intentando localizar el foco del dolor. Y entonces lo comprendió. Su cuerpo de cintura para abajo se había desvanecido junto a su brazo izquierdo. En su lugar solo se encontraba un corte limpio, la sangre derramándose sin ningún tipo de control y sus órganos comenzando a emerger ante la fuerza de la gravedad. El temor y la desesperación lo inundaron, alzando su mirada para observar al Super Saiyajin. Como siempre, él continuaba mirándolo, pero en esta ocasión había algo diferente en sus ojos. Ya no mostraba tranquilidad, no. Ahora estaba mirándolo con compasión. Aquella mirada de lástima que estaba recibiendo, no era algo que esperaba ver por parte de su oponente. No, no. No necesitaba la compasión de un sucio simio. Sus ojos se abrieron, levantándose de la cama rápidamente. Su pecho bajaba y subía a un ritmo agitado, su boca intentando recobrar el aliento después de ese mal sueño. Se sentó al borde de la cama, pequeñas gotas de sudor deslizándose por el rostro del arcosiano. ¿Cuántas veces había ocurrido esto? Desde aquella batalla en Namek había estado teniendo estas constantes pesadillas. Apretó los puños con rabia. En ocasiones, él simplemente moría a manos de esa enorme esfera de energía azul. En otras ocasiones, el Saiyajin lo humillaba sin ningún tipo de miramientos. Y en otras revivía lo sucedido en el planeta Namek. Dejó escapar un suspiro pesado intentando tranquilizarse. Se levantó, un sonido metálico produciéndose en el proceso ante el contacto de sus pies con las baldosas. Una mueca de desagrado fue visible en su rostro, agachando la mirada para observar sus piernas de metal. Cierto, ahora era algún tipo de aberración robótica. De hecho, podría decir sin termo a equivocarse que la mayor parte de su cuerpo se componía de piezas cibernéticas. Se sentía tan frío. Ya no podía sentir el aire chocando contra su cuerpo como antes. Ya no podía sentir el tacto de la superficie. ¡Demonios! Odiaba tener una cola artificial. Y lo peor de todo, es que su poder había disminuido considerablemente. Acceder a su máximo poder solo provocaría múltiples malfunciones en sus piezas al sobrecargarlas de poder y debido al aumento de masa muscular. Era un inútil. Alguna vez fue considerado el emperador del universo, pero, ¿ahora? No era más que un simple cascarón de su yo pasado. Y todo por culpa de ese Saiyajin. Por unos instantes estuvo tentado a hacer volar por los aires todo lo que tenía a su alrededor. Desechó la idea rápidamente al recordar dónde se encontraba. Estaba en la nave de su padre. Y causar daños a la estructura no agradaría en lo absoluto al rey de Arcos. Negó con la cabeza, su mirada dirigiéndose hacia la mesita ubicada junto a su cama. Tomó el pequeño frasco blanco, sacando una de las múltiples pastillas que contenía. Supuestamente servían para aligerar el dolor que sentía debido a su nueva condición. A partir de ahora debería tomar estas cosas por el resto de sus días. Dejó escapar un gruñido, antes de tomarse una de ellas. ¿Qué debería hacer ahora? Sonrió levemente ante la pregunta. Era tan obvio, pensó Freezer. Iría tras ese Saiyajin y lo mataría con sus propias manos. Necesitaba vengarse. Pero, necesitaba ser inteligente. No podía hacer demasiado con su cuerpo actual. Si se enfrentara al Saiyajin el resultado sería el mismo que en Namek, o peor aún. Otra opción sería destruir el planeta desde la órbita, en otras circunstancias tomaría esa vía, pero, hacerlo de esa forma no le daría la satisfacción que estaba buscando. Necesitaba dejarlo bien claro quién era el ser más poderoso. Él era Lord Freezer. Pero, ¿cómo lo haría? Sonrió levemente. Con la ayuda de su padre sería sencillo. Además, actualmente solo tenía dos opciones disponibles. Vivir por el resto de sus días atrapado en aquel cuerpo, escondiéndose del Saiyajin como un cobarde. O recuperar su orgullo perdido. Y bajo su punto de vista, él tenía la respuesta clara. Cambio de punto de vista. Los 130 días volvieron a pasar rápidamente. Una vez más, el grupo invocó a Porunga, resucitando en esta ocasión tanto a Tensinan como a Chaoz.
Con todos los guerreros habiendo resucitado, era el turno de los Namekuseijines para despedirse de todos. Utilizando el último deseo para teletransportar a cada uno de los hombres de piel verde a un planeta que tuviera grandes similitudes con Namek. Y con el deseo cumplido, las esferas de Namek ascendieron en el cielo, dirigiéndose rápidamente hacia la nueva ubicación de los Namekuseijines. Con aquello resuelto, las cosas finalmente habían vuelto a la normalidad. Ahora lo único que quedaba era esperar el tan ansiado regreso de Son Goku. Cambio de punto de vista. Ren. El ceño del joven se frunció cuando la gravedad de la sala se desvanecía por completo. Desvió su mirada, observando cómo Bulma interrumpía su entrenamiento. ¿Qué quieres?, cuestionó Ren en un tono de pocos amigos. Es grave. Freezer está de vuelta. Ren parpadeó varias veces ante las palabras de Bulma, asegurándose de haber escuchado bien. ¿Cómo dices? ¿Acaso no había sido asesinado por Son Goku?, preguntó Ren. Eso era lo que creíamos, pero, al parecer está viniendo hacia aquí en estos instantes, exclamó la mujer de cabello azul. Y no solo eso, alguien tan fuerte como él lo está acompañando. Ren no pudo evitar fruncir el ceño. Entonces, no solo Freezer estaba de vuelta, sino que venía con alguien igual de poderoso que él. ¿Cómo sabes todo esto?, Ren hizo la pregunta. Vegeta me lo dijo. Él ya está dirigiéndose hacia allí. Y seguramente el resto también, dijo la mujer. Somos los únicos que faltan por ir, finalizó Bulma. Espera, ¿somos? ¿Tienes intenciones de ir?, preguntó Ren con algo de sorpresa. Por supuesto. En Namek no tuve la oportunidad de ver cómo era Freezer, respondió Bulma con una sonrisa. Por unos instantes, Ren no pudo evitar cuestionarse si la chica frente a él era una estúpida. ¿Acaso no valoraba su vida? Arriesgar su vida para simplemente satisfacer sus deseos de curiosidad. Por otro lado, ¿qué debería hacer él? Claro, se había vuelto más fuerte y ahora sabía cómo controlar su energía, pero seguía sin estar al nivel de un ser como Freezer. Y sin la presencia de Son Goku, todo esto parecía un simple suicidio. Iría, pero, la opción más inteligente era observar y no entablar pelea con esos dos monstruos que se avecinaban. Y si la cosa se ponía fea, solo necesitaba huir. Miró de reojo hacia Bulma, los engranajes en su cabeza comenzando a funcionar antes de sonreír. La situación era ideal para él. Como prefieras. Vamos, dijo Ren. Cambio de punto de vista. Ese planeta debe tratarse de la Tierra, comentó una enorme figura, una copa de vino balanceándose en su mano derecha. Estaban a escasos minutos de hacer contacto con la atmósfera del planeta, y a primera vista, parecía ser un espléndido planeta. El tipo de planeta que se podría vender por un buen precio. Una lástima que fuera a convertirse en un patio de juegos para Freezer. Aún me estoy preguntando qué hacemos aterrizando. Podríamos destruir el planeta fácilmente desde aquí. Eficaz, fácil y rápido, dijo el gran demonio del frío, dirigiendo una mirada rápida hacia su hijo. Freezer dejó escapar un gruñido. Su padre era tan ingenuo. Obviamente sería la opción más sencilla, pero, ¿cómo podría recurrir a un truco de tal calibre? Si lo hiciera, no podría recuperar su orgullo. Al contrario, perdería lo poco que aún le quedaba. Necesitaba derrotar a ese sucio simio con sus propias manos. Lo haría pagar por el estado en el cual lo había dejado. No quedaría conforme con algo así, padre, dijo Freezer con calma. Quiero aplastarlo. Demostrarle a ese simio por qué soy considerado el más fuerte del universo. Continuó el arcosiano, apretando un puño en el proceso. Cold no respondió, limitándose a observar la figura impaciente de su hijo antes de fijarla nuevamente en el gran ventanal, observando cómo se aproximaban rápidamente a la Tierra. Su hijo daba lástima. Era patético verlo intentar lo imposible. Estaba actuando de una forma tan infantil e idiota al preocuparse de cosas tan triviales como el orgullo. No tenía posibilidades de ganar. Si no lo pudo lograr con su cuerpo en perfectas condiciones, ¿qué le hacía creer que ahora sí tenía oportunidad? En ocasiones como esta se replanteaba seriamente si había hecho bien escogiéndolo como su heredero. Sí, Freezer era fuerte. Un prodigio de su raza, pero, Cooler siempre había demostrado ser mucho más astuto y paciente a diferencia de Freezer. Cold dejó escapar un suspiro. Sabía que tarde o temprano, se vería obligado a intervenir si quería evitar la muerte de Freezer. Por otro lado, ahora que lo pensaba mejor, tampoco sería un gran problema si Freezer terminaba muerto. Su hijo más pequeño había cumplido hasta ahora con las expectativas, pero en su estado actual, tanto físico como mental no era de gran utilidad. Era más un estorbo que otra cosa. Como prefiera, hijo.
Respondió Cold con un tono lleno de indiferencia. Super Saiyajin o no, seguía sin ser rival para él, pensó Cold. Sería agradable estirar las piernas después de tantos años en inactivo. Cambio de punto de vista. Bulma. Exclamó Krilin, observando cómo la terrícola llegaba a bordo de un vehículo volador, acompañada de Ren. ¿Qué demonios haces aquí? Es muy peligroso. Dijo el terrícola de baja estatura. Bueno, no creo que ahora mismo haya ningún sitio seguro en el planeta. Respondió Bulma con total tranquilidad. Vegeta ignoró la conversación, paseando su mirada por cada uno de los individuos en el lugar. La mayoría de ellos solo cumplirían la función de cebo y distracción. Los únicos que serían de alguna utilidad en el campo de batalla serían el Namekuseijin y el mocoso de Kakaroto. Y quizás, solo quizás, el idiota con el cual compartía el mismo techo. Esos dos Ki, uno de ellos es Freezer. Cuestionó Tenshinhan. Así es. Y además está escondiendo todavía más poder. Respondió Krilin con un ceño lleno de preocupación en su rostro. Yamcha mostró una expresión de incredulidad. Debe ser una broma. Es imposible que alguien tenga esa clase de poder. Exclamó el terrícola de cicatrices. El enano dice la verdad. Freezer en estos instantes solo está escondiendo gran parte de su poder. Algo lógico. Vegeta sonrió levemente, una pizca de sarcasmo en su tono. Solo nos ve como simples hormigas las cuales aplastar. Al menos, por el momento, pensó el príncipe Saiyajin. Sabía que en su estado actual derrotar a Freezer era misión imposible, pero, si Kakaroto había logrado convertirse en un Super Saiyajin, él también podía hacerlo. Vegeta, ¿tienes alguna idea de quién puede ser la otra firma de Ki? Preguntó Piccolo. Alzó su mirada, frunciendo el ceño. Su energía es muy similar a la de Freezer. Solo puedo pensar en dos opciones. Respondió Vegeta, centrando su atención en el grupo. Su padre o su hermano mayor. Comentó el príncipe, notando las expresiones de horror en todos los presentes. No los podía culpar. El simple hecho de pensar que existían otros dos seres similares a Freezer haría temblar a cualquiera, pensó Vegeta. ¿Qué hacemos? La pregunta que nadie quería hacer la hizo Son Gohan. Luchar. Y con algo de suerte, Goku quizás logrará llegar a tiempo. Si Freezer se encuentra aquí es muy posible que Goku esté cerca. Además, él nunca permitiría que la Tierra fuera destruida. Respondió Piccolo. Kakaroto, una vez más, él parecía ser el foco de atención. Siendo honestos, era el único con una oportunidad real, pero, nunca caería tan bajo como para rogar por su llegada. No necesitamos a ese imbécil para nada. Yo mismo derrotaré a Freezer. Exclamó Vegeta. Ahí están. Exclamó el niño, señalando hacia el platillo volador que los sobrevolaba. Vegeta chasqueó la lengua, reconociendo el vehículo característico de la Organización Interplanetaria de Comercio. Debemos acercarnos con cautela. Disminuid vuestro ki al mínimo o nos detectarán de lo contrario. Exclamó Vegeta, antes de avanzar rápidamente hacia el lugar. ¿Quién lo hizo el líder? Preguntó Yamcha. Aunque no te guste, él tiene razón. Disminuid vuestros ki. Dijo Piccolo, antes de seguirlo junto al resto. Cambio de punto de vista. Al parecer la batalla comenzará pronto. Comentó un joven. Su cabello poseía una tonalidad lavanda, sus ojos azules cristalinos reflejaban una madurez inusual para su corta edad. Vestía una chaqueta azul vaquera, una camiseta negra de tirantes visible bajo la prenda. Sus pantalones negros estaban bien sujetados por un cinturón de color amarillo, calzando unas botas del mismo color que este último. Sobre la manga izquierda de su chaqueta era visible un símbolo similar a una C. La vaina de una espada, con el arma bien guardada en ella, colgaba de su espalda. La chica junto a él rodó los ojos hacia un lado, observando cómo la nave descendía a lo lejos. ¿Deberíamos de intervenir? Su cabello negro era salvaje, llegándole hasta la altura de su cintura. Sus ojos poseían el mismo azul que el joven a su lado. Su piel era de una tez algo más oscura, vistiendo ropas muy similares, con la única excepción de unos shorts vaqueros. Tal como el joven anterior, también portaba consigo una espada colgando de su espalda. Vamos a observar por el momento. Cuando las cosas vayan a ponerse feas, actuaremos. Respondió el joven. Cambio de punto de vista. Bonito planeta. Dijo Cold estudiando el terreno con su mirada. ¿Qué sugieres ahora, hijo? Preguntó el gran demonio del frío. La única mano biológica de Freezer acarició su mandíbula. Era una buena cuestión. No imagino que debería ser él quien esperará la llegada del Saiyajin.
Los radares de la nave habían logrado detectar una cápsula espacial perteneciente a las fuerzas especiales Jinyu dirigiéndose hacia la Tierra, más específicamente, la de Geize. Obviamente no se trataba de su soldado. Era evidente que se trataba del Super Saiyajin, el cual había logrado escapar de la explosión del planeta Namek. Aún tardaría 3 horas en llegar. Estaba ansioso por ver su expresión una vez llegará y se encontrará con su querido hogar totalmente en ruinas, junto a los cadáveres de sus seres queridos. Sonrió levemente. Soldados. Dijo Freezer, volteándose y encarando al pequeño grupo de hombres. Destruid y asesinad a cualquier terrícola con el que os encontréis. Tenéis total libertad. Los múltiples soldados se miraron entre sí, dejando escapar breves risas. El grupo alzó el vuelo, y repentinamente, todos cayeron al suelo, ya fueran partidos por la mitad o en múltiples pedazos de carne. Los pocos que habían logrado sobrevivir se detuvieron en seco, observando con horror lo que había sucedido. Freezer desvió su mirada, notando a 2 jóvenes que jamás había visto con anterioridad. Frunció el ceño, percatándose de la espada que poseía el chico. Entonces él era el responsable. Vaya. Al parecer tenemos algo de resistencia. Dijo Freezer con una pequeña sonrisa. Eso me sorprendió. Añadió Cold con una sonrisa divertida. Por favor, padre. No los halagues tanto. Son 2 simples terrícolas. Llegarán a creerse la gran cosa. Dijo Freezer acompañado de una pequeña risa. Desvió su mirada, fijándola en uno de los soldados restantes. Tú. Encárgate de estos 2. El hombre en cuestión tragó algo de saliva, pulsando su scooter. Cuando la cifra de 5 apareció en la pequeña pantalla, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. ¿Solo 5 unidades cada uno? ¡Qué ridículo!, exclamó el hombre, extendiendo su arma hacia el dúo de jóvenes. Terminaré con vosotros ahora. Con esas palabras dichas, disparó sin dudarlo. El joven simplemente desvió el rayo de energía con un manotazo, para la gran sorpresa del soldado. Freezer por su parte frunció el ceño. 5 unidades de poder. Ningún terrícola con ese nivel de poder podría hacer algo así. Ya veo. Entonces vosotros 2 también podéis ocultar vuestras energías. Tal como esos idiotas en Namek. Dijo el demonio del frío, antes de notar cómo su soldado había comenzado a retroceder con una expresión de temor. Freezer extendió una mano, liberando una explosión de energía que pulverizaba cualquier rastro de aquel cobarde. No necesitaba de peones inútiles entre sus filas. ¿Están ocultando sus energías? ¡Qué técnica tan interesante!, dijo Cold con honesta curiosidad. Posiblemente tengan más de 20.000 unidades de poder cada uno. Pobres insensatos. No saben con quién se están metiendo. Dijo Freezer con una pequeña sonrisa. Eres Freezer, ¿verdad? El comentario de la chica sorprendió al arcosiano. El mismo tipo que fue derrotado por un habitante de este planeta. Dijo la chica con una sonrisa llena de arrogancia. ¿Cómo has dicho?, exclamó Freezer, una vena marcándose en su frente ante el comentario. Entonces, estos 2 conocían a ese Saiyajin. Debería habérselo imaginado. Pagarás por tu insolente comentario, mocosa. El único que pagará el día de hoy eres tú, Freezer. Ahora fue el turno de hablar para el joven. Has cometido un grave error. Dijo el chico. ¿Un error dices? ¿De qué hablas?, cuestionó Freezer. Ambos jóvenes se miraron entre sí, antes de volver a mirar directamente al demonio del frío. Tu error fue pensar que somos simples terrícolas. Dijo el joven de cabello lavanda con una sonrisa. No pudo evitar sentir un escalofrío recorrerlo ante aquellas palabras. ¿A qué se refería? No podía ser posible, pensó Freezer. Tenemos sangre Saiyajin recorriendo nuestras venas. Y Son Goku no es el único Super Saiyajin, exclamó el chico, ambos jóvenes dejando escapar un grito al unísono. Una aura dorada familiar para Freezer los rodeó, accediendo a la transformación del Super Saiyajin en un simple instante. Freezer dio un paso hacia atrás por mero instinto, sus ojos abiertos mirando con incredulidad a ambos jóvenes frente a él. ¿Con que eso es el famoso Super Saiyajin?, dijo Cold con intriga. Cambio de punto de vista. ¿Qué son esos poderes?, exclamó Krillin con sorpresa. Desde su posición actual, podía observar aquellas 2 llamas doradas frente a Freezer y el otro arcosiano. Estos ki son casi idénticos a los de mi papá cuando se transformó en un Super Saiyajin, dijo Gohan con sorpresa. Son incluso más fuertes que él. Cambio de punto de vista. No os burléis de mí, exclamó Freezer lanzando rápidamente una onda de energía. Una gran explosión se produjo, alzando una enorme nube de polvo junto a un temblor. Cuando la nube de polvo se disipó no había rastro de los 2 jóvenes.
HMPH, Colt dejó escapar un bufido. Al final no eran la gran cosa. Dijo el gran arcosiano. No. Esto aún no había terminado, pensó Freezer. Apretó los dientes, recordando lo sucedido en Namek. Sabía perfectamente que no estaban muertos. Se habían ocultado, tal como si fueran sucias cucarachas. Querían pillarlo por sorpresa. ¿Dónde estáis? Salid de donde quiera que estéis, sabandijas. Colt parpadeó varias veces, sorprendido ante el arranque de ira de su hijo. ¿De qué hablas, Freezer? Es evidente que están muertos. Dijo con tranquilidad el demonio del frío. Dejó escapar un gruñido, ignorando por completo a su padre. En su lugar paseó su mirada por el lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se habían escondido esos dos simios? Se creían que podían jugar con él. Se creían superiores. Enfrentadme directamente, malditos. Os destrozaré a ambos. Freezer. Un grito hizo voltear a Freezer de inmediato, para observar al joven Super Saiyajin sobre una alta roca. No eres nadie. Con eso dicho, liberó una esfera de energía. Freezer dejó escapar un gruñido, saltando y evadiendo con éxito el ataque. Eso es todo lo que tienes. ¡Qué ataque más patético! Dijo con una sonrisa llena de burla. Y en aquel instante todos sus instintos le gritaron. Alzó su mirada, para solo observar al joven descendiendo con su espada. Quiso esquivarlo, moverse hacia un lado, pero, su cuerpo no se movió en lo absoluto. De un instante a otro su mundo comenzó a cambiar. Por algún motivo, su cerebro era incapaz de juntar las imágenes recibidas por parte de sus ojos, tal como solía hacer. No, no es posible, dijo Freezer. Él había sido cortado por la mitad de forma vertical. Sin tener tiempo para procesar mucho más, la espada volvió a atravesar su carne. Una y otra vez, dividiéndolo en múltiples pedazos. Lo último que pudo pensar antes de que sus actividades cerebrales cesaran, fue que había sido derrotado una vez más por un sucio Saiyajin. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el capítulo. Ante cualquier duda o sugerencia ya sabéis, podéis dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la vista.